En el primer episodio de esta serie vimos el escenario que se le presenta a Venezuela si el gobierno gana las elecciones poco o nada democráticas. En este vamos a ver qué pasa si la oposición gana sin una negociación política. Lo que se le está proponiendo al gobierno de Venezuela, lo que propone el gobierno de Estados Unidos, es que yo te quito las sanciones si tú haces unas elecciones libres. Pero al mismo tiempo le ponen precio a la cabeza de Maduro. ¿Qué piensa el gobierno? Si yo hago unas elecciones libres las voy a perder. Y si las pierdo, ¿para qué me interesa que me quiten las sanciones? No me las van a quitar a mí, se las van a quitar a María Corina. Me quitan las sanciones, hago elecciones libres, entrego el poder a María Corina, me meten preso y alguien cobra $15 millones de recompensa, 10 millones por Diosdado, 10 millones por padrino, etc. ¿Qué incentivo tiene el gobierno para hacer unas elecciones libres? Y yo le dije a Maduro en su cara, ven para acá, déjame decirte una cosa, pana. Yo no te quiero muerto. Yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia. No es muerto, es preso. Son terroristas. En Venezuela la mafia está en el poder. El régimen son criminales y al final su verdadera naturaleza se ha puesto en evidencia. Son aliados, son socios de la FARC y de los grupos criminales. Si son terroristas, criminales y socios de la FARC, no importa que les juremos que les vamos a perdonar la vida, irremediablemente van a terminar presos. Las sanciones como instrumento de presión para que un gobierno abandone el poder no han funcionado en ningún país del mundo, nunca. El gobierno tiene poco apoyo popular, pero un control institucional absoluto. Es imposible pedirles unas elecciones libres y transparentes en este esquema. Pero vamos a ponernos en el escenario improbable, un candidato de oposición que gane sin un acuerdo previo con el gobierno. Ese candidato tiene que ser proclamado por este CNE, que está presidido por un señor llamado Elvis Amoroso, que es un hombre de mucha experiencia, muy comprometido con el gobierno y con el presidente, un político inteligente. Este CNE es el que tiene que proclamar al nuevo presidente. Ese presidente proclamado tiene que ser juramentado en esta Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez. Cada decreto de ese presidente va a estar sometido a una revisión constitucional por parte de este Tribunal Supremo de Justicia que tenemos y va a ser controlado por este contralor y fiscalizado por este fiscal, que tiene como nombre Tarek William Saab. Alguien con pensamiento mágico dirá, los raspamos a todos al día siguiente. Eso básicamente es pasarle por encima de la Constitución y para poder hacer eso vas a necesitar el apoyo incondicional de un general llamado Vladimir Padrino López y de su alto mando militar. Estamos obstinados, sentimos rabia, desesperación por salir de esto. 25 años es demasiado. Es absolutamente natural esa tendencia al pensamiento mágico. A pesar que claro que vamos a poder y a no escuchar a nadie que diga cualquier cosa que signifique lo contrario. Yo no voy a escuchar nada. Nosotros vamos hasta el final con María Corina porque nosotros la habilitamos a ella. Y no, nosotros no la habilitamos. No es verdad. Y está claro que no es verdad. El gobierno mañana le pone fecha a esa elección y se hacen las elecciones con los candidatos que habilita el CNE. Nosotros podemos tomar la decisión de abstenernos y podemos decir sin María Corina no hay elección, pero va a haber elección y la va a ganar Maduro. Es el mismo escenario del 2018. Se postuló Maduro, se postularon Falcón y Bertucci, y la oposición llamó a la abstención porque íbamos a deslegitimar a Maduro. Si deslegitimamos a Maduro, el gobierno se cae. Ese era en aquel momento el pensamiento mágico. En aquel momento nadie quiso escuchar otra cosa. No importa que se dijera que no existía un solo caso en el mundo donde la oposición absteniéndose hubiera logrado un cambio de gobierno. A pesar de que eso es así, se impuso la tesis de la abstención. ¿Por qué? Pensamiento mágico. Es el voluntarismo, es pensar que porque tenemos la voluntad lo vamos a lograr. Y no es así, existen limitaciones, obstáculos, barreras, que si no las vencemos, si no ponemos los pies sobre la tierra y nos negamos a ver la realidad, vamos a volver a fracasar. Y por el amor de Dios, no podemos volver a fracasar. No ha habido una sola transición democrática en el mundo en el que no se haya llegado por lo menos a un mínimo acuerdo con los que están en el poder. Y eso es posible lograrlo en Venezuela. Un triunfo del gobierno a los trancazos o un triunfo de la oposición sin un acuerdo previo, en el supuesto negado que eso se pudiera ocurrir, nos puede llevar al peor escenario de todos, al más peligroso, al escenario de la ingobernabilidad, el leviatán, el monstruo al que tanto temía el filósofo Thomas Hobbes, la guerra de todos contra todos. Ese es el peor escenario para los que están en el gobierno y para los que están en la oposición. Sobre ustedes, los que están en el gobierno, descansa el 90% de la responsabilidad de lo que pasa en el país. Nadie les puede pedir que entreguen el poder y pongan la cabeza para que se las corten. Pero ustedes tienen todos los instrumentos y el poder para crear las condiciones que permitan evitar
que el monstruo del Leviatán aparezca. Vamos a ponerle fin a esta guerra que tanto daño ha hecho. Por esas familias de clase media y popular que se han empobrecido tanto en los últimos años. Por esas madres que esta noche van a acostar a sus hijos sin comer. Por esos padres que no duermen con la angustia de no poder proveer a sus familias lo que necesitan. Por esos niños a los que se les está destruyendo el futuro. Pónganle punto final a esta guerra para que podamos iniciar el camino de la recuperación. Esta vida en la tierra es corta, es efímera. En muy poco tiempo, ninguno de nosotros va a estar aquí ya. En algún momento a ustedes les tocará responder por las decisiones que tomen hoy.